no lograron arrestar a Jesús. El intento fallido de la policía del templo de arrestar a Jesús hace que Nicodemo vuelva a salir a la escena, esta vez discutiendo con el Sanedrín. Ante la defensa que hace de Jesús, no es precisamente enérgica, es de todos modos una defensa. Quédate con nosotros, comenzamos de inmediato. Nicodemo induce a sus colegas a usar como objeción contra el carácter mesiánico de Jesús el hecho de que proviene de Galilea. Parece ser que por todos lados se rumoreaba esta objeción, y Juan, siempre buscando la oportunidad de probar que Jesús era el Mesías, deja claro que esta objeción no era nueva, y presenta evidencias para refutarlas. Los guardas del templo vuelven al Sanedrín sin haber cumplido su misión. Parece ser que las órdenes no solo consistían en arrestarle, sino en buscar el momento oportuno para acercarse a Jesús y prenderle. Las autoridades querían arrestarle y no querían causar disturbios, pero ese momento no llega, por lo que vuelven al Sanedrín. Juan no recoge el informe que podrían haber hecho al Sanedrín, pero lo que está claro es que no llevan ningún prisionero y tienen que justificar su fracaso. La respuesta de los alguaciles enfatiza el efecto que la enseñanza de Jesús había tenido en ellos. Jamás hombre alguno había hablado como ese. Es curioso ver que no mencionan a la multitud ni la hostilidad de parte de ella, que probablemente fue la causante de que no lograsen llevar a cabo su cometido. Lo único que explican es el efecto que las palabras de Jesús ha causado en ellos. Tuvieron que ser muy valientes, ya que debían saber que al decir algo así, lo único que iban a recibir era una buena amonestación del Sanedrín, e incluso con el añadido de que quizás los pusieran en disciplina. Mencionar la hostilidad de la multitud o parte de la multitud les hubiese servido como excusa, y así rebajarían el grado de su ofensa. Pero aquel Jesús les había dejado tan impresionados que no podían callárselo. Esa era la sola y única razón que les llevó a no cumplir las órdenes que habían recibido. Los alguaciles habían dicho, jamás hombre alguno habló así, mientras que Juan interpretó sus palabras como, jamás alguien que no era más que un hombre habló así. A los fariseos no les gustó aquella respuesta y fueron los primeros en contestar, aunque lo normal hubiera sido que los sacerdotes tomaran la iniciativa a la hora de amonestar a sus siervos. De nuevo, la pregunta está hecha de tal forma que la respuesta ha de ser no. El sentido sería, vosotros también os habéis dejado engañar, ¿verdad? Él también indica que algunos habían sido engañados y están intentando distanciar a sus alguaciles de aquellos que se habían apartado del buen camino. Otra versión traduce, ¿también os ha tomado el pelo?, que saca a relucir, según la opinión de los fariseos, la inaptitud de los alguaciles. Una idea que se deriva de este tipo de preguntas es la siguiente. Era impensable que alguien que ocupaba una posición importante creyera en Jesús. Aquí se distingue entre los gobernantes y los fariseos. En general se refiere a los saduceos o en particular al grupo de sumos sacerdotes. Todo esto explicaría por qué Nicodemo eligió visitar a Jesús por la noche. Estaba claro que los fariseos habían declarado en contra de Jesús, por lo que Nicodemo habría actuado a escondidas por miedo y timidez. También se establece una diferencia entre la multitud, los gobernantes y fariseos. La multitud no conocía la ley. Eso no quiere decir que la gente no estuviera interesada en el Pentateuco o que no conociera nada de las Escrituras. Lo que quiere decir es que no conocían la ley de la forma en que la conocían los fariseos. Estos estudiosos decían que había 613 mandamientos en la ley y se habían propuesto ganar la salvación cumpliendo cada uno de ellos. Pero eso no era suficiente. Además, añadían todo el corpus de la tradición oral que dirigía la interpretación de los pasajes bíblicos. Así no es de extrañar que la gente sencilla y piadosa, como los peregrinos que había entre la multitud, lo hubiera abandonado hacía tiempo. El conocimiento que tenían de las Escrituras no podía compararse con el de los fariseos. De ahí que las prácticas de aquella gente tampoco podía compararse con la de los celosos guardianes de la tradición. Era inevitable que la gente no lograra cumplir todas las reglas que los fariseos le imponían. Así habían pasado a estar bajo condenación. Eran malditos.
Parece ser que no había una voz disidente y esto hizo que Nicodemo tomara la palabra. La forma en que Juan introduce esta sección es bastante impresionante. Los líderes acaban de afirmar que las personas importantes no podían creer en Jesús. Aún así, Nicodemo se dispone a hablar. Habían condenado a la multitud no por conocer la ley, y lo que Nicodemo hace es mencionar la injusticia con que ellos aplican esa ley. Juan nos presenta dos descripciones diferentes de Nicodemo. Anteriormente había ido a visitar a Jesús y es uno de los fariseos. Este doble carácter es el que le hace alzar la voz en esta situación. No obstante, aunque Nicodemo habla en defensa de Jesús, lo hace de forma muy precavida, sin comprometerse. No da testimonio de él como hacen tantos otros en el Evangelio. Deberíamos, no obstante, tener en cuenta el tipo de reunión en la que estaba. Si hubiera dado un claro testimonio de Jesús, lo único que hubiera conseguido habría sido enfurecer más a la mayoría de los que allí estaban. Quizás Nicodemo pensó que lo mejor que él podía aportar a la causa de Cristo era que aquellos hombres vieran la debilidad legal de su posicionamiento. De nuevo, la manera en la que formula la pregunta rige una respuesta negativa. Está seguro de su postura. Les recuerda que según su ley deben dejar que el acusado se exprese, comparezca ante ellos y hable. Los jueces tienen que saber lo que el acusado hace. Eso significa que aquellos jueces no sabían realmente lo que Jesús hacía. Y Nicodemo les dice que no pueden pronunciarse hasta que consigan averiguar más detalles. Pero el Sanedrín no está de humor para sermones legales. Le preguntan, ¿es que tú también eres de Galilea? Le proponen que investigue y se percate de que ningún profeta viene de Galilea. Estaban enfadados ya que no habían conseguido capturar a su presa, así que no se preocuparon de dar una respuesta prudente. Pasaron por alto a Jonás, que era Galileo. Puede ser que hubiera otros profetas que surgieron de Galilea, ya que no sabemos el origen de algunos de ellos. Y también pasan por alto el poder de Dios que puede levantar profetas de donde quiera. Israel está entre los que defienden a Nicodemo y no entre los que le condenan. Muchas veces abrirse camino de la manera lenta asegura un resultado más duradero. Nicodemo se mostró firme mientras que Judas Iscariote cometió traición. Claro que sería maravilloso si toda la gente que se convierte se alza valientemente, toma su cruz y confesara a Cristo el mismo día de su conversión, pero eso no siempre es dado a los hijos de Dios, señala Ryle. Hemos llegado al final, amigos. En este programa se nos desafía a todos a actuar con valentía, a pesar de las circunstancias y el desprestigio que ello pueda acarrear en pos de la verdad y la justicia, como en el caso de Nicodemo. Un gran abrazo y hasta la próxima, amigos.